Hola jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la evolución de la mercadotecnia. En los diferentes momentos en que se ha ejercido la mercadotecnia a lo largo de la historia y en las diferentes actividades que se realizan dentro de las organizaciones para poder ejercerla, se han creado siempre nuevas definiciones, se han creado orientaciones y etapas de la evolución de la mercadotecnia en específico, entre las cuales les voy a mencionar las siguientes. La mercadotecnia masiva. En México, este tipo de mercadotecnia es propia de los años 40 y de los años 50 del siglo XX aproximadamente. Y se le llama mercadotecnia masiva porque en esa época todos los esfuerzos comerciales iban dirigidos hacia todo el público en general, sin distinción alguna. Y esta es una de las características más importantes, ya que en este periodo aparecen y se desarrollan los medios masivos de comunicación, como es la radio y la televisión. La mercadotecnia de segmentos. La década de los años 60 del siglo XX fue una época de grandes cambios. Y un ejemplo de ello es el movimiento de la liberación femenina de esos años. Como bien sabemos, actualmente las mujeres representan uno de los segmentos más rentables del mercado. Ellas buscaban su liberación y así como ellas, muchos otros segmentos del mercado se manifestaron. Y la mercadotecnia de las organizaciones tuvo que dar un giro de 180 grados. Para así poner en práctica actividades que estuvieran diseñadas específicamente para cada segmento del mercado que ellos eligieran. Mercadotecnia de nichos. En México, este tipo de mercadotecnia es propia de los años 80 del siglo XX. La primera etapa de esta década se caracteriza porque fue una época de una gran crisis financiera. Y no fue hasta finales de la década de los 80 en que las organizaciones se volvieron a reencontrar con la mercadotecnia. Y solo para descubrir que las ventas subían, pero los mercados no. Y la razón era porque los segmentos se seguían subdividiendo. Fue aquí entonces en que se acuñó el término nicho de mercados, porque los clientes estaban dispuestos a casarse con sus organizaciones proveedoras siempre y cuando éstas cumplieran de manera plena todas sus expectativas, que cada vez eran más y más específicas. Mercadotecnia personalizada. Este tipo de mercadotecnia es propia de los años 90 del siglo XX. Y esta década se caracteriza porque hubieron grandes cambios y grandes avances tecnológicos en el manejo y administración de las bases de datos. Y la información de las bases de datos no es más que la información del comportamiento de compra de los consumidores. Y muchas grandes empresas como Bancomer, Walmart, Sams o Vips realizan grandes inversiones para utilizar esta información de las bases de datos para que les sirva como fundamento en la planeación de sus actividades y sus estrategias de mercadotecnia. Mercadotecnia global. Desde mediados de los años 90 y hasta la fecha, la mercadotecnia ha roto las fronteras. Esto quiere decir que se ha globalizado. Y entendemos a la globalización como la posibilidad real que tenemos de producir, de vender, de comprar, incluso de invertir en cualquier parte del mundo, en aquellas partes o lugares que nos resulte más conveniente hacerlo, independientemente del país en el que se encuentre o de su región de localización. Mercadotecnia local. Globalización y localización son frecuentemente concebidos como términos opuestos. Sin embargo, estos se encuentran íntimamente ligados en el término localización.
Y globalización significa que nosotros como clientes tenemos la plena capacidad de consumir productos de una cultura popular global. Sin embargo, cuando consumimos estos productos o servicios globales, los adaptamos a un ambiente de nuestra cultura local.